Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase gratuita llamada Gestar con Conciencia, dedicada especialmente a esas mamitas y a esos papitos que están gestando en este momento, tienen un bebé de entre 0 y 2 años y también a próximas personas, hombres, mujeres, sistemas en general, sin importar cuál sea la organización de que quieran gestar, que quieran ser creadores de vida humana. Esta clase que quiero hoy día compartirles quiere mostrarles cómo la salud física, emocional, nutricional durante el preembarazo, es decir, cómo está ese ovocito de mamá, cómo está ese espermatozoide de papá o de donador, va a determinar la salud, literalmente va a escribir el futuro de ese bebé, de su sistema nervioso, de sus defensas, de su sistema inmunológico entonces, de toda su programación humana, incluyendo aquí la parte psíquica y emocional incluso. Esto para mí es sumamente importante porque tenemos que pensar que estas personas que hoy día están naciendo y que están programándose en su salud van a ser quienes van a conformar el sistema humano, la organización humana, las próximas sociedades. Por eso me es tan fundamental. Soy Katina Godoy, nutricionista, fitoterapeuta y máster en psiconeuroinmunología clínica, y además de eso soy una mujer que entiende que la salud es algo integrativo y que se gesta antes de nacer, obviamente antes de que te pongan un diagnóstico de enfermedad. Y estoy segura de que si esto lo hubiese sabido mi madre, y desde aquí sé que me está mirando y le mando un gran saludo porque me dio la oportunidad y el permiso de compartirles en este video diferentes vivencias que pudimos compartir, ella gestándome, yo en su barriguita, en su pancita, y creo que van a ser súper valiosas porque seguramente si ella hubiese sabido esto en los años 90, la historia a contar tanto en su salud como en la mía podrían haber sido bastante diferentes. Yo llevo más de 10 años acompañando a mujeres y a hombres, principalmente adultos, es verdad, pero muchas mujeres y hombres en ese proceso justamente de buscar el embarazo o de estar ya gestando, o por sobre todo, que muchas veces se olvida, es en el posparto. El posparto y la crianza a veces es un poco olvidada mamá, es un poco olvidado papá, y son momentos súper importantes para poder acompañarles. Y justamente de eso hoy día quiero hablarles, de este momento donde en el proceso de búsqueda de embarazo y embarazo, gestación y la primera parte del puerperio, se programa el metabolismo y la salud humana. Los primeros estudios que tenemos sobre este tema son de los años 80, principalmente de un epidemiólogo inglés llamado David Barker, que él observó cómo las personas adultas que habían tenido un nacimiento de bajo peso, es decir, menos de 2,5 kilos al nacer, sufrían una serie de trastornos metabólicos, una serie de trastornos cardiovasculares, ya sea, por ejemplo, como las mal llamadas enfermedades crónicas, diabetes tipo 2, infarto. ¿Y por qué digo mal llamadas enfermedades crónicas? Porque cuando nos explican esto de la enfermedad crónica, habitualmente nos están diciendo que es una enfermedad que vamos a llevar y cargar toda la vida, cuando en realidad no es así. Y se los digo yo que en mi juventud pues viví más de alguna: obesidad, resistencia a la insulina, problemas psíquicos y emocionales, y hoy día créanme que de eso ya no queda de eso. Entonces es posible revertir este tipo de situaciones. Pero lo que veía este epidemiólogo era que justamente la vida y la salud se podía programar
antes del embarazo y durante el embarazo. Y por eso es tan importante que lo cuidemos este proceso y podamos desarrollarlo de manera consciente. David Barker entonces desarrolló una hipótesis en los años 80, la hipótesis del desarrollo de la salud y de la enfermedad, que en la actualidad sigue siendo de inspiración para una serie de científicas y de científicos que siguen comprobando esta hipótesis y no solamente han descubierto que esta programación es metabólica y cardiovascular, sino que también hay una programación inmunológica, una programación psíquica y una programación de salud mental. Y quiero enseñarte con esto que la salud de mamá y de papá antes del embarazo, su salud y su contexto, y luego en el contexto de embarazo y cómo está mamá, va a programar directamente si ese bebé va a tener más o menos probabilidades o posibilidades de presentar una patología. Entre más desorden haya en el preembarazo, entre más inflamación haya y en el embarazo se continúe, más posibilidades, de alguna manera, más boletos de la lotería, más boletos del Kino, que es el que se ocupa en Chile, va a tener ese bebé para poder ganar una patología, una desregulación, ya sea psíquica, inmune, mental, metabólica, etc. Y una de las cosas que me mueve, son dos básicamente hoy día lo que me mueve a compartirles esta clase. Una es que estoy segura, como les comentaba al inicio, que si mi madre hubiese sabido esto, hubiese sido muy distinto pues todo, incluso su proceso de parto. El proceso de parto de mi madre fue bastante duro, pues casi muere desangrada básicamente. Y en ese momento a ella le dijeron, es porque tu hija es muy grande. Efectivamente, soy grande. Mido 1,76 m y ella es una persona de 1,60 m, pero el problema hoy día sabemos que no es ese. El problema seguramente fue que a través de la manera en que la acompañaron o la manera que no la acompañaron generó cierta tensión y cierta dificultad para poder efectivamente expandir su piso pélvico y no tener ese desangramiento tan fuerte que además nos tuvo separadas por algún tiempo porque efectivamente ella estaba en un estado crítico. No solamente eso hubiese sido diferente, sino que seguramente el posparto y también, con toda seguridad, mi infancia. En torno a, por ejemplo, yo cuando peque viví muchas amigdalitis, luego tuve desórdenes digestivos antes de los 7 años que recuerdo con mucho dolor. Y luego en mi juventud, pues desregulaciones psíquicas y emocionales que, vamos, jodieron a mi pobre madre. Bueno, le causaron bastante trabajo. Y obviamente a mí mucho malestar. Entonces todas estas cosas se pueden modificar, se pueden transformar si sabes la información que hoy día te voy a dar. Por otro lado, hay otra cosa que también me mueve mucho, que es la responsabilidad de ir gestando una sociedad. Pensemos que hoy día todos los peques y las pecas que van naciendo van a ser los que vayan a conformar la sociedad en 20, 25 años. Más van a ser los que van a generar una comunidad humana. Y si hoy día van naciendo pequeñas y pequeños sumamente inflamados, con diferentes diagnósticos, ¿verdad? Va a haber una dificultad en nuestra sociedad humana. Entonces, esto va más allá de justamente si queremos o no queremos gestar. Tiene que ver con entregar herramientas a personas que sí quieren hacerlo para que justamente esta sociedad sea de las mejores posibles, con todas las tecnologías que hoy día tenemos, poder sacar adelante una buena comunidad humana. Desde la concepción hasta los 2 años, el bebé define miles de procesos que van a marcar la dirección de su vida y para siempre. Si bien cuando vamos creciendo podemos modular un montón de cosas, hay muchas personas que los hemos hecho,
las conexiones nerviosas iniciales, el sistema inmune, el metabolismo, el eje del estrés, cómo responde ese sistema digestivo, cómo responde la emocionalidad, van a estar marcados por algo que se llama la programación de los primeros 1000 días. Este término lo ha expuesto María Carmen Collado, una doctora valenciana que ha compartido cómo tenemos una ventana de oportunidad, porque tenemos que verlo así, es la oportunidad para dejar la mejor huella que podamos con la idea de poder contribuir a esta sociedad. Entonces, desde el momento en que nacemos hasta los 2 años de vida, durante esos 1000 días, tenemos la posibilidad de programar. Y para que vayamos entendiendo esto, vamos a imaginar que en vez de una personita, lo que vamos a crear va a ser una obra de ingeniería maravillosa, una obra así que tú digas, ¡buah! Es una locura. A mi parecer, una de las obras que más me ha marcado ha sido La Sagrada Familia, que está en Barcelona, que me parece una obra que es una locura. Empezada por Gaudí. Entonces vamos a ponernos como en una escena de, vamos a crear en vez de una persona, una obra de ingeniería. Y vamos a imaginar que el ADN, ese material genético que aporta mamá y que aporta papá, o bien, pues, dependiendo del tipo de familia o del tipo de forma, podría venir de otros lugares, ¿verdad? Pero vamos a pensar en que estos 2 ADNs que son necesarios para gestar una vida son los planos arquitectónicos. Y ya sabemos que si los planos pues no se leen muy bien o tienen algún error o pues están medios borrosos, va a ser un poco más difícil, ¿no? Vamos a tener que llevar con más esfuerzo la creación de esa construcción. Ahora, llevándolo a la vida real y a esto del material genético y cómo viene ya ese ovocito 2 de mamá y cómo viene ese espermatozoide de papá. La vida, cuando se quiere colar, se cuela y lo va a hacer como sea. Entonces, muchas veces, aunque esos ADN, aunque ese material genético venga pues un poquito que no se lee tan bien, envejecido, con mucha oxidación y tal, la vida cuando se quiere colar y quiere gestar una vida, lo va a hacer igual. Y ahí es donde entonces viene la ingeniera, que vendría a ser como la mamá, ¿vale? Esta ingeniera de la obra tiene hábitos como por ejemplo la alimentación, el descanso, que es fundamental y que, ojo, va a marcar cómo descanse ese bebé o esa bebé posteriormente, las emociones, la paz que pueda tener en su sistema. Todo esto van a ser como los obreros de construcción. Entonces, entre mejores obreros tú tengas, ingeniera mamá, más fácil se va a ir dando todo y mejor se va a ir saliendo esta construcción, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el contexto. Y aquí es donde compañera, compañero, familia, sistema, papá es sumamente importante. Porque vendría a ser este contexto como el clima en el que se sitúa la construcción. Entonces, no es lo mismo construir en una tormenta y que los obreros lo estén dando todo, pero vamos, que cuesta, a construir en un ambiente primaveral, tranquilo, pues amable, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante. Y aquí vamos a poner otro factor más en esta ecuación, que van a ser tus terapeutas, dígase, médica, médico, ginecólogo, psicólogo, nutricionista, etc. Quienes te vayan acompañando van a ser como los apuntes de la universidad de esa ingeniera. Van a ser como los libros, los mapas, las herramientas que puedan ayudarle a construir con seguridad. Y ahora aquí tienes que tener una consideración importante. Hay apuntes de la universidad del año 1800
y hay apuntes de la universidad un poquito más actualizados, con un poquito más de bagaje actualizado, ¿no? Y eso es sumamente importante en la salud. Ahora, ¿cómo mamá se convierte en esta ingeniera? Y esto es algo que a mí me volvió loca, me voló la cabeza cuando lo comencé a comprender. Y es que el cuerpo de mamá, tu cuerpo, se va a transformar o se transforma en un laboratorio de ingeniería de inteligencia biológica, pero muy, muy potente. Y esto es gracias a un órgano que es fundamental, que se llama placenta. La placenta, que seguramente tú sí has escuchado y que podrías decir, claro, sí, yo la he escuchado, tiene que ver con el cordón umbilical, la placenta funciona como un filtro. Y verdaderamente la placenta hoy día sabemos que es mucho más que un filtro. Es un órgano de inteligencia, pero mágico. Es como un cerebro, básicamente. Y es quien va a comunicar constantemente a mamá con bebé y a bebé con mamá. Es decir, no solamente es que filtre toxinas, no solamente es que permita el paso de nutrientes, que sí y que es fundamental, pero es que va más allá. Va a detectar el entorno emocional, el estado nutricional y metabólico de mamá y se lo va a comunicar a bebé. Y bebé va a poder comunicarse con mamá a través de esta placenta. Es decir, son transmisiones de señales químicas que van informando a estos dos seres. Bebé es informado por la placenta de cómo es el mundo exterior bajo los ojos de mamá y mamá va a ser informada de cómo está siendo la creación de bebé, ¿vale? Es tan potente que la placenta es capaz de generar una hormona, que es la hormona liberadora de corticotropina, que es una pasada. ¿Por qué? Porque esta hormona, de normal, se libera por el hipotálamo, que va a la hipófisis y que al final termina generando un montón de hormonas que tienen que ver con la acción, con la lucha, con la huida, con el despertar, que tiene que ver con la noradrenalina, la adrenalina, el cortisol. Es decir, la placenta puede generar esta hormona como forma, por ejemplo, de aviso y de comunicación directa con mamá, que es una locura y que está muy relacionado, por ejemplo, con situaciones donde al bebé no le está llegando muy bien los nutrientes y tiene que dar aviso. El transporte de nutrientes de la placenta va a determinar directamente el desarrollo cerebral, muscular, inmunológico y todos los órganos del bebé. Es tan poderoso este órgano que aunque estamos haciéndolo como sociedad rematadamente mal, porque verdaderamente nunca en la historia humana se habían gestado pecas y peques con tanta inflamación. Y aun cuando estamos viviendo todo esto, la placenta lucha y lucha por sostener la vida. Y si bien hoy día están naciendo bebés con más o con menos salud, están naciendo, se está gestando esta criatura. Y eso es una tremenda ingeniería que hace esta placenta. Verdaderamente es un órgano que por ahí se ha ido olvidando en la medicina convencional, porque no en las medicinas tradicionales. Eso ha permanecido de manera constante, de alguna manera, esta idolatración a la placenta, pero en la medicina convencional se ha olvidado bastante. Y es fundamental darle su espacio y entender que desde aquí van pasando muchas cositas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre que tu bebé tenga salud o no tenga tanta salud va a depender de cómo la placenta vaya percibiendo ese grado de inflamación. El estado de inflamación define qué es lo que le va a llegar a bebé, qué alimentos, cuántas hormonas van a pasar, y lo voy a ir explicando justamente en esta clase. El estado de inflamación crónico
que yo creo que lo han escuchado un montón, low grade inflammation, bueno, yo no me voy a profundizar en esta clase en explicar esto porque lo he hablado en otros videos y porque ustedes si lo googlean es que les va a aparecer información hasta las orejas, la inflamación de bajo grado. Es una inflamación que está bastante presente en la sociedad. Y antes de esto quiero hacer un paréntesis importante y comentarles que el embarazo es una de las inflamaciones fisiológicas o es la inflamación fisiológica más potente que existe. O sea, no hay otra inflamación fisiológica tan grande como el embarazo. La mujer embarazada, por el hecho de estar embarazada, literalmente le entrega su vida, su cuerpo, su mente completa a la gestación de ese ser humano. Y cuando esto pasa, la mujer, de manera fisiológica, se vuelve resistente a la insulina y se vuelve resistente a la leptina. De hecho, este último tiempo, yo a mi madre le he hecho varias preguntas sobre su periodo de embarazo, para saber, bueno, cosas que uno hace de terapias y de desarrollo personal. Y en estas entrevistas que le he ido haciendo, me ha ido contando, pues bueno, Katina, yo más cerca de los 3 meses supe que estaba embarazada, pero lo que tenía claro era que tenía un hambre que no me paraba con nada, es decir, tenía hambre todo el tiempo, todo el tiempo. Y por suerte, y le agradezco a ella, sus antojos eran mariscos, cebolla y manzana, si no me equivoco, lo cual fue maravilloso, creo yo, para mi desarrollo. Pero esa hambre constante tiene que ver con una resistencia a la leptina fisiológica que se produce. La leptina en nuestro cerebro nos da información de que estamos saciadas y saciados, y cuando hay una resistencia a esto, pues no sentimos saciedad. Esto puede pasar en situaciones fisiológicas como es el embarazo, pero también puede pasar en situaciones no fisiológicas, patológicas, en muchas personas que hoy día tienen ciertas inflamaciones. Entonces, dejar claro que el embarazo es una inflamación fisiológica. Para las chicas que no han estado embarazadas, para las mujeres que no hemos estado embarazadas, seguramente podemos asociar más fácil esta inflamación fisiológica a la menstruación. Cada vez que menstruamos, nosotros nos inflamamos fisiológicamente. Pero ¿qué pasa cuando ya venimos inflamadas y menstruamos? La cosa se desborda, es decir, ya no solamente molesta y pesa un poquito el útero, sino que pues hay dolor de cabeza, pueden llegar a haber vómitos, no me puedo mover, ya la cosa se pasa de roscas. En el caso de los chicos, pues sería fácil para ustedes quizás entender una inflamación fisiológica como por ejemplo cuando nos pasamos o hacemos harto ejercicio. El ejercicio, la idea de la ruptura muscular y todo este proceso es una inflamación fisiológica que después con una buena alimentación, un buen descanso, vamos a lograr llegar a la hormesis, ¿no? Que sea positivo. Pero si una persona está súper inflamada y se va a subir un cerro, vuelve pero molidísimo y puede estar 4 días con dolor. Y eso es porque seguramente ya venía inflamado, puso una inflamación fisiológica que sería el ejercicio por sobre esto y se pasó de roscas. Entonces, básicamente, cuando viene una inflamación fisiológica, pero ya venimos inflamados, se suman y ahí pues las cosas no salen muy bien. Y es justamente lo que pasa en el embarazo. Por ejemplo, hay un químico que conversa en nuestro cuerpo que se llama interleuquina 6. Esta citoquina, la mayoría de las veces es proinflamatoria. Cuando aparece desde el músculo en el ejercicio, ahí suele ser desinflamatoria, pero cuando aparece en cualquier otro tejido, pues es proinflamatoria. Nosotros, bueno, las mujeres que están embarazadas necesitan una cantidad de interleuquina 6 para que haya paso de aminoácidos desde la mama a la placenta.
Pero si esta interleuquina 6 está súper arriba porque yo ya venía inflamada y tengo la inflamación fisiológica y se me dispara la interleuquina 6, se bloquea el paso de los aminoácidos. Y esto no pinta muy bien, porque si restrinjo el paso de los aminoácidos, en un inicio, las primeras semanas, bebé ni lo va a percibir. Pero llegada la semana 20, cuando bebé dice, ahora empiezo a crecer, va a empezar a decirle a mamá, hey, no me están llegando los nutrientes, no me está llegando el aminoácido. Y esto va a ir generando una situación de alto estrés tanto en mamá como en bebé. Y pasa otra cosa. Cuando se restringe el paso de aminoácidos, se ha observado que pueden pasar dos cosas. Ninguna de las dos es buena y verdaderamente aún no se describe por qué se puede tomar un camino o el otro, pero sucede. Y es que el bebé puede volverse macrosómico al no tener paso, al sobrepasar nutrientes, entonces es más grande que la edad gestacional, es decir, pesa sobre 4 kilos. Y esto es un promedio, ¿vale? Pueden haber diferencias dependiendo de la genética y algunas cosas, pero suele ser ese bebé macrosómico, con una serie de opciones de enfermedades metabólicas. Y la otra opción, cuando no hay paso de nutrientes y de oxígeno, es que se vuelva muy pequeño para la edad gestacional o pequeño para la edad gestacional. Y eso es aproximadamente menos de 2,5 kilos. También puede depender, obviamente, de la genética. Pero la interleuquina no se queda ahí. No se queda solamente en que una interleuquina 6 alta bloquea el paso de aminoácidos, sino que también lo que va a hacer bloquear el paso de DHA, de omega 3. ¿Y de qué está hecho el cerebro de ese bebé? De omega 3. Por lo cual, el sistema nervioso de ese bebé comienza a configurarse de una manera poco adecuada. Lo mismo pasa cuando hay mucha insulina, es decir, ya venía con una insulinoresistencia y como el embarazo me genera insulinoresistencia, me paso de roscas con la insulina o con la IGF-1 también, que es una hormona, y cuando esto sucede también bloqueo el paso de DHA, por lo cual dificulto la sinaptogénesis, que también parte la semana 20 y que se extiende hasta los 2 años, que es toda esta cantidad de nuevas conexiones nerviosas que quiere hacer el bebé para aprender, para reconocer el mundo, para poder adaptarse a él. Entonces, una mamá con una inflamación puede estar suplementándose, puede estar comiendo aminoácidos, pero el paso al bebé no está siendo efectivo. Y esto va a ir generando alteraciones. Estas alteraciones cada vez las vemos más y seguramente ustedes pueden conocer a una mamita que haya desarrollado diabetes gestacional, generando un mal desarrollo metabólico en el bebé. O una colestasis intrahepática, también puede pasar. También es por inflamación. O la que está súper también común, la preeclampsia, el interrumpimiento del flujo de oxígenos y nutrientes, que suele empezar a diagnosticarse cerca de la semana 20, ¿vale? Ustedes lo pueden hablar con mamitas o lo pueden haber experimentado ustedes y tiene que ver con esto. Cuando se va a generar la implantación de esa unión celular, de esa masa de células en el útero de mamá, hay un tipo de células que es el que va a formar la placenta, que tiene que unirse a las arterias de mamá. Entonces, cuando esto no funciona bien en los primeros estadios de la gestación, por una inflamación, habitualmente esto pasa por una inflamación, cuando el bebé comienza a crecer en la semana 20, comienza a haber problemas, porque
porque bebé se estresa, a bebé no le está llegando oxígeno ni tampoco nutrientes. Y hablamos que él se puede comunicar a través de la placenta con mamá. Entonces ahí es donde se genera todo este desajuste. Por eso es tan importante muchas veces acompañarse, no vivir este proceso en soledad y no agobiarse con demasiada información, es decir, buscar la información precisa, porque además mamita y papá apoya a mamá. Mamá está en un estado de cierta vulnerabilidad psíquica y emocional, porque yo les comentaba recién, para el bebé es muy importante el DHA, el omega 3, para la formación de su cerebro, pero para mamá también es muy importante este nutriente. Porque cuando estás embarazada se produce la tercera poda neuronal que puede haber en la vida. Y esto suena heavy, ¿no? Uno dice poda neuronal. Efectivamente hay una ruptura y un corte de un montón de conexiones nerviosas. Y esto pasa habitualmente en 2 estadios en la vida general, tanto de mujeres como hombres, sexo femenino como sexo masculino. Y es, a los 2 años hay una gran poda neuronal, después de toda esa sinaptogénesis que tiene bebé, necesita empezar a organizar la información, entonces empieza a haber una poda para justamente dejar lo más importante, reducir lo otro y entonces ir organizando los aprendizajes. La segunda poda neuronal, que seguramente sí que recuerdan, la de los 2 años es difícil recordar, pero esta otra sí que se recuerda, la mía fue catastrófica, yo era un extraterrestre en ese tiempo, pero es la de la adolescencia, este cambio hormonal de estrógenos y testosterona y progesterona va a generar también una segunda poda neuronal donde de hecho cambian nuestra manera de ver el mundo, cambia la manera en que nos comunicamos con otros. Bueno, al inicio nos cuesta mucho porque no nos sabemos ni dónde están nuestros pies, pero con el tiempo se van generando nuevas conexiones. La tercera poda neuronal posible solo se puede dar en cuerpos de sexo femenino, porque es en el embarazo. Y ahí, mamá o mujer que quiere ser mamá, tienes que saber una cosa. Vas a cambiar. O sea, no vas a seguir siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque esta poda neuronal que se produce, lo que busca es que tu foco ahora sea con bebé. No va a ser el único, tranquila, que con el tiempo vas a poder seguir desarrollándote en tus cosas, pero nunca de la misma manera. Porque todo lo que construiste antes del embarazo va a cambiar a nivel cerebral. ¿Y cuál es la idea de esto? Es que se eliminen todas las conexiones o la mayoría de las conexiones que son innecesarias para poder gestar una vida y cuidar una vida, y se refuercen idealmente todas las conexiones que son esenciales justamente para la maternidad. Esas conexiones que tú dices, bueno, yo he tenido amigas que han gestado y han tenido a sus bebés y es increíble verlas cómo perciben qué cosa justamente necesita bebé. Pues si hace va, es comida, si hace bu, es que le cambien los pañales. Pues escuchar específicamente su llanto y saber que es su bebé el que está llorando. Generar una empatía y un amor infinito por esa criatura. Gestionar mejor el estrés, poder ser multitarea, porque quienes habrán visto a mamás, es increíble todo lo que pueden hacer. Entonces todos estos circuitos se refuerzan con esta poda neuronal. Pero ¿saben qué pasa? Que para poder tener nuevas conexiones después, mamá también necesita neuronutrientes. Y dentro de esos neuronutrientes, uno súper importante tiene que ver con el DHA. Es más, se ha correlacionado directamente la falta de DHA, omega 3 y de vitamina D y otros nutrientes que ahora les comento con la depresión posparto. Es decir, mamitas que tienen deficiencias nutricionales
de estos nutrientes o neuronutrientes específicos van a tener muchísima posibilidad de vivir una depresión posparto, por lo cual la depresión posparto es posible evitar y prevenir nutriendo bien a esa mamá. Y no solamente durante el embarazo, sino que en el posparto, momento en que yo he visto en clínica que a mamá se le deja muy de lado, porque todo el equipo de salud y todo, bueno, si es el gobierno y todos los programas que existen son para preparto, embarazo y todo este proceso, pero una vez que mamá da a luz, es como que mamá se olvida. Y es súper importante seguir ese acompañamiento en el posparto con nutrientes como la vitamina D, el DHA, el metilfolato, metilcianocobalamina, hierro, piridoxina, zinc, colina, magnesio y así una serie de neuronutrientes que son necesarios para que esa mamá esté centrada, tenga esas nuevas conexiones después de esa poda neuronal potente, tenga esas nuevas conexiones pues andando, vitales, con energía. Entonces, es muy importante entender que el embarazo está marcado por cuán inflamada estamos antes del embarazo, por cómo llevamos el proceso también, y cómo estamos antes y cómo llevamos el proceso va a determinar la salud de la mujer y del bebé o de la bebé. Y por consiguiente de todo el sistema, porque ustedes me dirán, acompañantes, cuidadoras, cuidadores, parejas, papás, me dirán que cuando mamá y bebé están bien, el sistema está bien. Y esa es un poco también la labor de esa otra persona, e idealmente que esté esa otra persona también. Apoyar el proceso. Ahí está esa fuerza, esa contención, esa vigorosidad, ¿vale? Todo esto, buena parte de esto, yo lo he ido aprendiendo y lo aprendí en el máster. Sí, obviamente, uno siempre en salud sigue formándose. Pero quisiera comentarles que Xavi Cañellas, que fue mi profesor sobre todo de esta parte de programación de la salud, me enseñó muchas cosas verdaderamente. Y una de las cosas más potentes que logré entender es que por encima de todos los otros hábitos, que son súper importantes, está la paz, la calma, el cuidar el ambiente de mamá y del bebé. ¿Por qué? Porque si bien la placenta, porque es una ingeniería biológica tremenda, tiene la capacidad de filtrar y determinar cuánto cortisol puede pasar de mamá, es decir, mamá tiene un evento medio estresante. Pues si mamá tiene un evento medio estresante y tiene un pico de cortisol, la placenta dice, no, esto es demasiado, no le vamos a dar esta información al bebé. Pero cuando eso se mantiene en el tiempo, estos filtros o reguladores se van saturando y comienza a pasar más. Y no solamente en esos casos. Y aquí soy pesada, pero es que tengo que volver a hablar de esto. Cuando mamá tiene una inflamación en la panza, por ejemplo, o tiene una inflamación crónica o de bajo grado, o no está durmiendo bien, ese filtro tampoco funciona tan bien. Entonces, aunque mamá no tenga niveles de estrés súper altos de manera constante, puede pasar igualmente este cortisol. ¿Y qué pasa cuando el cortisol atraviesa la placenta? Va a modificar el desarrollo del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Que da igual el nombre, yo hago así porque parte desde aquí y llega hasta los riñones. Es el eje del estrés y tiene que ver con cómo el bebé va a empezar a percibir el mundo. Si mamá está inflamada, si mamá no está durmiendo bien, si mamá se expone a mucho estrés, ese cortisol va a pasar
Y al pasar, ese bebé va a comenzar a desarrollar una parte del cerebro que se llama amígdala, que tiene que ver con la alerta y las emociones, y va a súper expresar esta amígdala. Y a la vez va a ir deshabilitando un poco, tensionando, volviendo más lento el hipotálamo, que es el que va a poder regular la amígdala. Entonces, bebé va a estar súper alerta. Y una cosa que puede ser pues un poquito estresante, pero no para tanto, para ese bebé y para ese niño a posterior, va a ser una cosa terriblemente potente. Entendiendo que bebé todavía no tiene un desarrollo del lóbulo prefrontal como tal, entonces mamá en realidad es el que regula eso, mamá es el lóbulo prefrontal que es el que regula la hiperemocionalidad. Entonces, claro, se empieza ya a gestar un neurodesarrollo que no va tan bien y que después puede tener una serie de diagnósticos, ¿verdad? Entre esa mala sinaptogénesis y un paso de cortisol constante hacia bebé, pues fácilmente podemos tener diagnósticos tipo TEA, TDA con H o sin H, porque una de las causas primarias de, por ejemplo, el TDA con o sin H es la falta de neuronutrientes. Hay otras y hay que abordarlas todas, pero esta es una de las primarias importantes. De hecho, en consulta siempre lo tratamos, no solamente con mamás que quieren ayudar a sus peques y a sus pecas, sino que con adultos en la actualidad, que hay tanto diagnóstico de esto. Entonces, la paz y la calma es fundamental para mamá. Y una de las maneras en que podemos ayudar a esta calma y a esta paz en una vida que tiene de todo, ¿verdad? Una vida es dulce, agria, ácida, salada, de todos los colores, de todas las tonalidades. Y una manera que es muy interesante y que de hecho Xavi nos compartía y lo he podido vivenciar y está súper potente esta herramienta, es poder invitar a mamá a conectar con bebé. O sea, cuando mamá pasa una situación de mucho dolor, sea abandono, sea un despido, sea la pérdida de un ser querido, mamá puede hablarle a bebé, esté en la pancita o no. Y la idea es que le hable con esta autoridad de mamá, ¿verdad? Es, yo soy la mayor, tú eres el menor o eres la menor, me está pasando esto, tú no eres responsable, hay que quitarle responsabilidad a ese bebé y yo me voy a hacer cargo, pero te quiero contar que esto está pasando. Esto baja la alerta de la amígdala tanto de mamá como de bebé. Entonces es una herramienta muy sencilla, muy lógica, pero que a veces se nos ha olvidado. Y esto es muy fundamental, mantener la calma. Obviamente los ultraprocesados, el azúcar, las drogas, el cigarro, la cocaína, el alcohol, va a afectar el paso, por ejemplo, de taurina, que es un aminoácido súper importante para el sistema cardiorrespiratorio, renal y cerebro del bebé. Eso es un poco más lógico. Y tenemos que excluirlo, porque entre más azúcar y más ultraprocesados y peor te alimentes, más te vas a inflamar y más vas a bloquear el paso de nutrientes esenciales. Pero la calma es lo más primordial dentro de un proceso. Un ambiente lo más antiinflamatorio posible dentro de ese útero, dentro de esa placenta, entendiendo que el embarazo es un proceso inflamatorio. Dejar que existan los nutrientes esenciales tanto en mamá como que traspasen y haya un eficiente traspaso hacia la placenta. Van a configurar un sistema inmunológico, emocional y metabólico de esa vida futura de una manera armónica, de una manera saludable. Y justamente esto es una de las cosas que a mí me maravilla de la psiconeuroinmunología, que nos permite tener una visión integrativa de cómo está ese contexto, cómo está ese sistema nervioso, esas emociones, el sistema psíquico, metabólico, inmunológico, y vamos ahí entendiendo entonces a este ser como un todo
que tiene una historia y que está en un contexto, porque la salud va de eso, ¿verdad? Les quiero comentar solo una historia que a mí me resonó un montón. Me ha pasado un par de veces, pero esta en especial es de una colega, de hecho, que llegó a mí hace algunos años ya. Entonces ella llega porque tenía un tema en su pancita y tenía una fatiga muy fuerte. Estaba con inflamación, verdaderamente. A ver si se reconoce y le mando un besito desde aquí si es que ve el video. Entonces, bueno, muy ordenada ella, muy siguiendo lo que había que hacer. Además que ya venía con ejercicio, ya venía con buenos hábitos, pero faltaba organizar algunas cosas. Entonces, después de unos meses, ella resuelve su desregulación digestiva y unos par de meses más yo le doy el alta porque ya su energía estaba top, ya habíamos logrado los objetivos que ella esperaba. Entonces, 2 o 3 meses después me escribe, me manda un mail y me dice: Katina, necesito nuevamente comenzar un proceso de salud contigo. Y cuando voy a ver su objetivo del segundo proceso, me dice: es que estoy embarazada. Y en la consulta inicial, viendo todo el contexto en el que estaba, revisando también su propia programación de salud, ella me comenta: Katina, ¿sabes qué? Yo llevaba un montón de tiempo queriendo embarazarme junto a mi esposo. Y lo habíamos intentado bastante, pero no funcionaba, no salía. Y nunca te quise decir porque me daba un poquito de vergüenza exponerme a que no me estaba funcionando ser mamá. Y fue muy increíble, me decía ella, cómo me desinflamé, aumentó mi energía y ni siquiera buscándolo me quedé embarazada. Y es que es eso, muchas veces la vida espera a que tu cuerpo esté preparado para poder gestar. Pero hay otras veces que la vida se cuela igual. Y en ese colarse, puede colarse ya con un estado de inflamación. Y en ambos casos, la idea es poder ir a la regulación con la mayor conciencia y amor posible. No es la idea forzar nada, no es la idea tampoco aumentar el estrés, ni tampoco vivir un perfeccionismo en realidad. La idea es poder hacer lo mejor posible con el contexto que tienes ahora. Y si te puedes preparar para un embarazo con salud, hazlo, 100%. Vas a reducir patologías, vas a mejorar tu proceso como mujer y sobre todo vas a poder darle una mejor estructura tanto cerebral como orgánica y metabólica a ese bebé. Espero que si estás comenzando este gran emprendimiento o quieres comenzar este gran emprendimiento, esta clase te haya sido de valor, te haya dado luz, responsabilidad también, pero entender que esto es un proceso maravilloso, verdaderamente es algo mágico. Y si en algún punto te quieres acompañar conmigo, pues puedes simplemente tomar una consulta inicial. Más lo que me preocupa o me ocupa es que si te hizo sentido esto, puedas compartirlo a otros seres, a otras personas que quieran gestar, para que justamente la próxima generación o las próximas generaciones que vengan estén en la máxima salud psíquica, emocional, inmunológica y metabólica, porque finalmente van a ser quienes sigan el legado humano, si es que tenemos legado humano. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, un besito con mucho amor y conciencia y nos encontramos en la próxima. Chao, chao.